6 de cada 10 personas que acuden a una sucursal a tramitar un crédito hipotecario salen rechazados. Y lo peor es que manchan su historial. En este video te voy a decir los 5 motivos exactos que pueden hacer que rechacen tu crédito y obviamente cómo evitarlos. Comenzamos. Soy David Rico y bienvenido a Patrimonio Select. Si es la primera vez que pasas por aquí, yo me dedico profesionalmente a ayudar a personas como tú en toda la República a encontrar el mejor crédito hipotecario de acuerdo a su perfil, ahorrándoles tiempo, dinero y estrés en el proceso. Y lo mejor de todo es que es sin ningún costo para ti, ya que me pagan directamente los bancos. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de esos errores, los errores más comunes que tienen los clientes y que van a hacer que, desafortunadamente, les rechacen el crédito hipotecario. El primer error es el nivel de endeudamiento. Y aquí es un tema muy importante porque la mayor confusión que tienen los clientes es pensar que al tener un ingreso alto, esto va a hacer que automáticamente no te rechacen el crédito. Sin embargo, algo que también puede llegar a suceder es que así como tienes ingresos altos, tienes muchas deudas registradas en buró. Y esto es lo que va a hacer que los bancos lo rechacen, porque debes de saber que los bancos hacen un estudio, obviamente. Van a analizar tu perfil, van a ellos identificar cuáles son los ingresos, realizar el cálculo de ingresos que ellos determinan y van a tomar en cuenta las deudas que se ven reflejadas en buró. Y aquí te voy a platicar qué es lo que los bancos consideran. Los bancos van a tomar en cuenta cuál es el pago mensual registrado. Es decir, si tú tienes una deuda de, supongamos, un crédito personal, no sé, 150,000 pesos y se te refleja una deuda mensual de 5,000 pesos, los bancos cuando hagan el análisis van a determinar que después de tu ingreso neto que ellos definieron que tú percibías, obviamente toman un cálculo, ellos lo que hacen es determinar, bueno, de estos 50,000 pesos que el cliente tiene para poder detener de ingresos, van a considerar el 60% que vas a poder tú utilizar para pagar deudas, tanto las deudas que ya tienes como la nueva deuda del crédito hipotecario. Y esta deuda que mencionábamos en el ejemplo de esos 5,000 pesos, pues obviamente el banco va a decir, bueno, de estos 50,000, el 60% son 30,000 pesos. Entonces el cliente de esos 30,000 vamos a restarle todas las deudas de pagos mensuales que tenga. En este caso del ejemplo, pues sería justamente esa deuda de 50,000 y de ahí el banco determinaría, bueno, pues este cliente, si le restamos esta deuda, pues tiene posibilidades para sacar un crédito hipotecario con un pago mensual de 25,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes varias deudas y sobre todo deudas que tienen un pago mensual reflejado muy alto? Pues que justamente es ahí donde se afecta. Puede ser que haya sacado una deuda pues, relativamente muy pequeña, tal vez unos 60, 70 mil pesos, pero que te van a reflejar en el buró un pago de 10,000 pesos porque lo sacaste a un plazo muy bajo. Ese pago de 10,000 pesos pues te afectaría mucho más que el crédito que yo te había mencionado al inicio de 150,000 pesos con un pago mensual de 5,000. Y relacionado al punto que te acabo de mencionar, aquí te voy a dejar un video donde platico acerca de cuál es, de acuerdo al ingreso que tú tienes, el nivel de crédito o al crédito que tú podrías acceder y por lo tanto qué propiedades podrías comprar. La verdad es que te va a servir bastante. Ahora vamos a pasar a la parte de justo cómo se solventa esto o cómo podemos mejorarlo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es una precalificación. Te platico muy rápidamente. Con todos los clientes que me llegan a mí me dicen, David, quiero que me ayudes con un crédito hipotecario, vamos a realizar una precalificación y les voy a pedir información muy básica. Con esa precalificación vamos a realizar una consulta de buró. Es muy importante que tú lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente al tener ya la consulta de buró vamos a poder hacer una precalificación, tal cual, un análisis de acuerdo a los ingresos que tienes versus las deudas que tienes en ese momento para poder determinar un alcance aproximado que los bancos van a tomar en cuenta. Ojo, aquí todavía no te voy a pedir ningún documento ni que me firmes nada, porque justamente es una precalificación, pero esta precalificación lo que nos va a permitir es, como ya mencioné, conocer tu perfil y de acuerdo al punto que estamos platicando, ver cuál es la mejor línea de acción. Específicamente hablando, vamos a poder identificar si con las deudas que tienes y los ingresos que mencionas, alcances el crédito hipotecario que tú requieres. Si no lo alcanzas, aquí es donde empezamos a ver cuáles son las posibles líneas de acción y cómo hacerlo. Específicamente hablando, o estas líneas de acción se van a referir a si se pueden pagar algunas deudas. Como ya te mencioné en el ejemplo justo que mencionaba al inicio de este primer punto, ahí va a haber diferentes deudas que van a reflejar diferentes pagos mensuales. Va a haber deudas en las cuales, justamente tocando estos dos ejemplos que yo mencionaba, tal vez tienes una deuda de 150,000 pesos con un pago mensual reflejado de 5,000 pesos. Y por el otro lado tienes una deuda de 60,000 pesos con un pago mensual reflejado de 10,000 pesos. En la precalificación vamos a poder ver esa parte y yo te voy a decir, si liquidas esta deuda de 60,000 pesos, se te van a liberar 10,000 pesos de capacidad. Eso equivale más o menos a 1,000,000 de pesos en crédito. Si liquidas esta deuda de 150,000 pesos, se te van a liberar aproximadamente esos 5,000 pesos que tienes de capacidad.
y van a ser aproximadamente 500,000 pesos. En estos dos escenarios, pues obviamente el más conveniente es el de este lado. Liquidas menos cantidad y se te libera mucho más crédito. Eso es justamente lo que nos va a permitir realizar la precalificación. Y aquí viene un punto todavía aún más importante, porque la idea es que no liquides esas deudas en ese momento. Debes de tomar en cuenta que Buró de Crédito va atrasado, digamos, para que se actualice más o menos entre 2 y 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tú liquides una deuda, para que al realizar el banco el análisis ya no se vea reflejada esa deuda, tienen que pasar más o menos entre 2 y 3 semanas. Y justamente para no esperar ese tiempo, lo que generalmente hacemos es ingresamos a los bancos. Los bancos, obviamente, el resultado que nos van a dar va a ser considerando esa deuda, pero, y aquí viene la mejor parte, es que este posible acción o línea de acción que yo te comentaba, nos vamos a esperar a que el banco nos la confirme, porque de esa manera, cuando el banco nos confirme y nos diga, sí, efectivamente, si tú como cliente liquidas esta deuda, se te libera este millón de pesos, ya tenemos una certeza un poco mayor. Porque imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? Sí, paga esta deuda de 60,000 pesos para que se te libere un millón de pesos. Esperamos las 2, 3 semanas y apenas ingresamos a los bancos y por el motivo que sea no te autorizan el crédito. Yo ya hice que tú invirtieras dinero. Digo, no está mal porque al final pagaste una deuda, pero puede ser que ese dinero ni siquiera lo tienes considerado para eso y yo ya te hice invertir ese dinero y pagar esa deuda. Por ese motivo se hace primero el ingreso del expediente. El banco lo va a analizar, nos va a decir el resultado de acuerdo a lo que tienes en ese momento y ahí mismo nos van a indicar cuáles son las posibles acciones que podemos tomar para poder llegar al monto que estás buscando. El siguiente error va muy relacionado a aquellas personas que comprueban ingresos como independientes. Cuando se comprueban ingresos para un crédito hipotecario se divide prácticamente en dos. Asalariados, personas que tienen un recibo de nómina y el ingreso, o más bien el cálculo del ingreso es relativamente sencillo para los bancos porque van a tomar en cuenta lo que aparezca en el recibo de nómina. Y aquellas personas que no reciben sus ingresos como asalariados, es decir, lo reciben como independientes. Y aquí suele haber muchos errores que las personas cometen, obviamente y perfectamente comprensible porque no conocen la manera en la que los bancos van a realizar el cálculo de ingresos y eso es lo que yo te voy a platicar en este momento. Debes de considerar que para que te comprueben ingresos como independientes, lo primero es estar dado de alta en Hacienda y comprobar con flujos en estados de cuenta. Ojo, no saldos promedio, flujos, es decir, lo que entra en la cuenta es lo que los bancos van a tomar en cuenta. Y otro punto importante, no van a tomar en cuenta que entre el dinero y ahí se quede. Ese es un gran beneficio. Los bancos entienden perfectamente que son flujos, por lo tanto, puede salir ese dinero y no te preocupes, no afecta en nada. Obviamente que no se vea nada más que entra el dinero y ese mismo día sale, porque los bancos lo van a tomar en cuenta mal. Pero vamos a empezar con el primer error y obviamente cómo se soluciona, pues no cumpliendo esta parte. Y es que cuando tú te das de alta en Hacienda, pues obviamente se hace un registro y a través de tu constancia de situación fiscal, ahí se pueden ver cuáles son los últimos movimientos que hayas tenido en cuanto a régimen y actividad. Los bancos hoy en día te van a pedir que tengas 2 años desde esa última modificación, ya sea en el régimen o en la actividad. Y aquí quiero dar nada más un pequeño paréntesis porque seguramente si tú o puede ser que tengas algún conocido que también sea independiente y que te haya dicho que sí pudo hacer el crédito sin tener esos 2 años. Y es cierto, porque hasta antes de diciembre del 2025, Banorte te podía aceptar que no tuvieras pues prácticamente esos 2 años. Podías tener un año, un día prácticamente y con eso podías ser sujeto a crédito. Hoy en día Banorte era, bueno, más bien, antes de diciembre Banorte era el único banco que lo tenía así, el resto de los bancos era 2 años. Hoy en día, Banorte ya cambió las condiciones y es igual que el resto de los bancos. Por lo tanto, es importante que sí lo cumplas. Relacionado a este tema de los 2 años, debes de tomar en cuenta que algunos bancos, ojo, no todos, algunos, digamos que no van a ser tan estrictos, sino van a poderse dar la oportunidad de analizar un poco más el caso y decir, bueno, tal vez este cliente acaba de cambiar una actividad de las 2 que tenía, sumó una actividad extra. No cambió su régimen sigue siendo el mismo, sumó su actividad hace 2 meses, pero pues al final el régimen ya tiene más de 2 años, por lo tanto sí lo consideramos sujeto a crédito. Esto va a variar de banco en banco. Principalmente los 2 bancos que digamos son más amables en eso son Banorte y Santander, pero aún así es considerar, bueno, más bien cada caso es a consideración específica del mismo, van a analizar otros detalles, pero pues al final debes de saber que sí se puede. La recomendación y lo que yo he ido observando de estas situaciones es que tengas por lo menos un año desde ese último cambio.
Un año es casi un hecho que tanto en Banorte o Santander podríamos buscar las alternativas. Si tienes 6 meses o menos que te acabas de dar de alta como persona física con actividad, es más, si tienes menos de un año que te diste de alta como persona física con actividad empresarial, es casi un hecho que lo van a rechazar, ¿vale? Entonces, ese es también un grave error. Ahora vamos a pasar a otro de los errores que cometen justamente en este tema de los independientes a través de los flujos en los estados de cuenta. Yo ya te comenté que los bancos no toman el saldo promedio, sino toman en cuenta los flujos, pero no se consideran todos los flujos. ¿Cuáles son los flujos que los bancos no van a considerar? Son aquellos traspasos entre cuentas, que te pases de una cuenta a otra, depósitos de inversiones. Hay inversiones que vencen y se depositan y luego se vuelven a reinvertir. Obviamente eso no es un flujo. Y todo aquello que no sea relacionado a la actividad del cliente. Específicamente hablando, bueno, más bien uno de los ejemplos que podemos mencionar son aquellos depósitos que vengan con conceptos como préstamo o pago de préstamo, o sea, algo relacionado a que no es un ingreso tal cual así. Si tú ese depósito lo vienes relacionado o te lo depositaron y se menciona como pago de préstamo, pues el banco va a decir, bueno, pues esto no es un ingreso. El cliente prestó dinero y ya le regresaron ese dinero, entonces no es un ingreso. Por lo tanto, ese es un punto también muy importante que consideres. Yo entiendo que el SAT, o bueno, la mayoría de las personas, no voy a decir que esté bien, pero la mayoría de las personas busca pagar lo menos posible de impuestos o no pagar impuestos y por lo tanto no tienen su dinero reflejados en estados de cuenta. Sin embargo, yo te puedo decir que para el crédito hipotecario sí es necesario, sí es recomendable porque eso es lo que va a determinar el alcance de crédito que vas a tener. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo se soluciona. Ya te mencioné que pues, en algunas opciones va a depender del perfil que tú tengas, pero hay algunas otras alternativas que se pueden utilizar. Primero, lo que vamos a hacer, al igual que el punto anterior, es una precalificación para ver específicamente cómo viene tu perfil, ver cómo viene tu buró y de acuerdo a eso poder determinar cuáles son los flujos que tú debes demostrar para poder obtener lo que tú deseas. Ahora, esa es con la parte, digamos, de los depósitos y viene la parte del tema de estar dado de alta en Hacienda. Existe un banco hoy en día que es Scotiabank en el cual si tú eres cliente con ellos y tienes más de 6 meses con la cuenta, con la tarjeta o con lo que sea que tengas con ellos, el banco nos va a permitir, digamos que no tomar en cuenta esa antigüedad en el último movimiento que tengas en tu constancia de situación fiscal. Es más un tema operativo de cómo lo hacemos nosotros, pero el chiste es que puedes no tener esos 2 años que generalmente se piden. Y la otra opción es, si tú no eres cliente con Scotiabank, en ese momento sí te podrán dar crédito siempre y cuando se financie menos del 65% del valor de la propiedad. Es otra alternativa. Yo sé que no es para todos porque pues, debes tener una buena cantidad de recursos propios para comprar la propiedad, pero al menos es otra alternativa. Entonces, justo, ¿qué pasa cuando algún cliente no cumple ninguna de estas características? Pues bueno, ahí sí, desafortunadamente, no, en ese momento, pues obviamente no se va a poder tramitar el crédito, pero se prepara el expediente. ¿Cómo se prepara? Pues yo siempre le digo a los clientes, vete a Scotiabank en este momento y abre una cuenta básica, metes ahí dinero, dejas lo que te pidan para que no te cobren ninguna comisión y en 6 meses ya vas a poder obtener el crédito hipotecario financiándote hasta el 90%, que es lo que generalmente financia Scotiabank. Y aprovechamos también para mejorar los flujos. No me refiero a que estés inflando tus ingresos, simplemente que pues a las personas que te dan el dinero, pues ahora sí les digas, ¿sabes qué? Ahora sí, deposítame con estos conceptos para que de esa manera tu expediente esté bien relacionado y de esa manera los bancos lo tomen en cuenta y te puedan dar el crédito que estás buscando. Vamos a pasar al tercer punto y es el tema del historial crediticio. Y aquí lo vamos a dividir en que tienes un bueno o mal buró y que no tienes lo suficiente. Vamos a empezar hablando con el tema de el bueno o mal buró. A grandes rasgos los vamos a dividir en 3, buen buró, mal buró y regular. Buen buró pues es un buró que simplemente ha tenido todos los pagos al corrientes y por lo tanto no hay ninguna afectación. De hecho, eso es bueno para el crédito hipotecario. Pero en este video estamos hablando de los errores, entonces vamos a pasar al tema del buró regular. El buró regular es aquel buró en el cual tú ya tuviste algún atraso, pero ya lo pusiste al corriente al 100%. En el siguiente punto te voy a platicar a qué me refiero con esto. El chiste está en que tú tuviste ya un atraso o algunos atrasos mismos que ya pusiste al corriente, ya transcurrieron entre unos 2 o 3 meses después de que se pagaron. El historial, pues ahí es eso, es un historial, la mancha ahí queda, los bancos lo van a observar, pero van a determinar, bueno, pues si tuvo un atraso, ya lo solucionó, no fue un atraso tan importante y por lo tanto sí le damos crédito. Sin embargo, ese sí le damos crédito va a conllevar algunas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que te pueden dar? Principalmente, pues las tasas más elevadas, no te van a dar las mejores tasas, pueden disminuir
la manera en la que van a considerar tus ingresos. Recuerda lo que te había comentado al inicio del video. Los bancos hacen un análisis, determinan cuál es tu ingreso neto y de ahí aplican un porcentaje que ellos van a considerar como disponible para pagar deudas, tanto la que tienes como la nueva deuda del crédito hipotecario. Generalmente puede ser que se vayan hasta el 60%, es decir, si tú recibes 100 mil pesos de ingresos, te van a considerar 60 mil para pagar deudas. Si tú tienes un historial regular, algunos bancos lo que van a hacer es no te voy a prestar o no te voy a permitir llegar hasta el 60, te voy a permitir llegar hasta el 40, 45. Entonces, eso va a disminuir también tu capacidad. Y por último, donde también te van a poder afectar en el buró regular es que te financien menos, tener un porcentaje a financiar menos. Tal vez por alcance puedes llegar a la cantidad que tú quieras, pero los bancos te van a decir, bueno, pues por el nivel de riesgo que yo identifico en ti, que no eres un pagador perfecto, te voy a financiar hasta el 80% o hasta el 75%. Esas son las afectaciones que se puede tener. Y vamos a pasar a la parte del buró malo. El buró malo tal cual es cuando tienes alguna deuda todavía activa, un atraso todavía activo, es decir, que te atrasaste, ya pasaron 1 o 2 meses, sigue ahí vigente. Los bancos lo que van a decir es, bueno, pues tienes un atraso, no te voy a prestar obviamente yo más dinero. Si tienes un atraso, tienes que pagarlo. Y aquí viene una parte muy importante. Vamos a hablar acerca de las quitas y los acuerdos, porque para los bancos, yo sé que cuando te atrasas en alguna deuda, ese banco o esa institución van a vender tu deuda a un despacho de cobranza. El despacho de cobranza tienes que identificar que esa deuda al banco no se la compra completa. Si tú al banco le debes 100 mil pesos, el despacho de cobranza hacen acuerdos con los bancos y te dicen, ¿sabes qué, banco? Yo te la compro a 40 mil pesos únicamente. El banco dice, bueno, pues va, este cliente ya no me está respondiendo, de perder 100 mil a recuperar 40 mil pesos, pues toma, te la vendo. El despacho de cobranza lo que va a hacer es, se va a comunicar contigo, es donde te empiezan a estar insistiendo en que pagues y te ofrecen acuerdos. Te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes una deuda de 100 mil pesos, pero si me pagas en este momento 10 mil pesos, la deuda se te libera. Tú, obviamente, como no eres un experto en finanzas y sobre todo no eres un experto en cobranza, no sabes que al hacer eso te están dando una quita o un acuerdo. Lo único que vas a ganar con eso es que te dejen de molestar, que te dejen de llamar. Sin embargo, en tu buró de crédito se va a ver reflejado que tú pagaste esa deuda con una quita o con un acuerdo, lo cual está pésimo. En algunos otros productos, tarjetas de crédito, tal vez algunos créditos de auto, digamos que esto no afecta de la misma manera tan mala que afecta en un crédito hipotecario. Pero yo te puedo decir que en un crédito hipotecario, el hecho de tener una quita, haber liquidado una deuda con una quita o un acuerdo es exactamente lo mismo que no haber pagado. Y por lo tanto, si tú tienes una deuda que tuviste hace algunos años, que liquidaste con un acuerdo o una quita e intentas sacar tu crédito hipotecario, el banco te lo va a rechazar. Porque para el banco, reitero, es lo mismo que no haber pagado. Ahora, este aspecto, ¿cómo se soluciona? Digo, en el tema del buró regular, la manera en la que lo podemos solucionar es, pues obviamente, una vez que se hayan pagado las deudas, esperar más o menos unos 6 meses sin que se hagan consultas de buró para que se pueda obtener nuevamente el crédito hipotecario. Aunque recuerda, puede ser que los bancos sí te lo autoricen, simplemente con alguna tasa un poco más alta o menos porcentaje a financiar, pero puede ser que si lo estás sacando tal vez, por ejemplo, en Cofinavit, el banco no va a tener que financiar tanto porque lo va a financiar una parte del Infonavit, entonces si es viable el crédito, puede ser que te den una tasa alta, pero pues yo te puedo ofrecer, ¿sabes qué? Mira, si la oportunidad que estás teniendo ahorita de inmueble es muy buena, sacamos el crédito y en un año buscamos hacerte un cambio de hipoteca a otro banco para mejorar las condiciones. O si tú me dices, ¿sabes qué? Pues es que la tasa sí está elevadísima, tampoco es que me urja tanto, perfecto, esperamos 6 meses después de que se haya liquidado esa deuda, no se hacen consultas a buró, eso es muy importante, y de esa manera se van a poder obtener mejores condiciones. Ahora, en el tema del mal buró, específicamente hablando, si tienes un atraso, digamos, activo, pues es liquidarlo al 100% sin acuerdos y sin quitas y esperar 6 meses para realizar el trámite del crédito. Si ya tienes algún acuerdo o una quita, desafortunadamente es casi imposible. En mis 13 años que llevo en el ámbito hipotecario, solamente he sabido de una persona que logró deshacerse de la quita, liquidando obviamente al 100% la deuda, pero pues es muy complicado. El chiste está en que si tú ya tienes una quita o un acuerdo, desafortunadamente lo único que podemos hacer es esperar a que transcurran los años necesarios para que ya no aparezca esa deuda en buró. Buró de crédito no va a reflejar todo el historial crediticio que has tenido en tu vida. Refleja máximo los últimos 7 años. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer si tienes una quita o un acuerdo? Pues prácticamente esperar esos 7 años después del último pago que tú hiciste para que ya no se refleje en buró y al momento de realizar el trámite ya no les aparezca a los demás bancos.
Y la otra parte de este tercer punto, pues, es el tema del historial crediticio. Que no tengas tanto historial crediticio, porque se podría pensar, o bueno, no se podría pensar. Financieramente hablando, es muy bueno que no tengas que usar créditos para comprar lo que quieres. Que no tengas que usar tarjetas de crédito, tengas que comprar un auto, créditos de auto para comprarte tu carro, etcétera. Porque tal vez eres alguien muy disciplinado que genera su ahorro antes de realizar la compra. Eso está financieramente hablando muy bueno. Sin embargo, para un crédito hipotecario esto no es nada bueno. Toma en cuenta que los bancos, para poderte prestar el dinero, estamos hablando que la mayoría de los créditos son de millones de pesos, tienen que identificar qué tan buen pagador eres. Entonces, un cliente que no tiene mucho historial crediticio, porque tiene una magnífica disciplina financiera y no ocupa créditos, aunque tenga muy buen ingreso, el banco va a decir, pues mira, tienes un ingreso magnífico, pero yo no sé qué tan buen pagador eres, entonces no te voy a prestar. Va a aplicar lo mismo que tal vez cuando tienes un buró regular. Tal vez no te voy a financiar todo, no te voy a permitir llegar al monto máximo de endeudamiento posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro punto también importante es que debes de tener deudas grandes. No sirve mucho si tú tienes únicamente deudas de tarjetas de crédito que tengan líneas de crédito tal vez de menos de 50,000 pesos. Hay algunas cuentas de servicio chiquitas, porque el banco lo que necesita saber justamente es qué tan buen pagador eres con deudas relevantes, con deudas importantes en temas de montos. Un crédito de auto te puede ayudar, una tarjeta de crédito con línea de crédito alta, la verdad es que te puede ayudar. Aquí podría parecer, digamos, un poco contrario a lo que se menciona en el aspecto de tener un buen historial financieramente hablando, que es no tener muchas deudas. Para el banco va a ayudarle más que tengas varias deudas y deudas importantes. Ojo, no al tope, sino que tengas varias deudas importantes para que el banco identifique que sabes cómo se actúa frente a deudas grandes y por lo tanto que eres muy buen pagador. Y eso sí es lo que te va a ayudar a tener un buen historial crediticio y por lo tanto que tengan mejores condiciones. Y vamos a pasar a un pequeño extra en este punto, que no es un error, pero que me gustaría mencionarlo, porque es una de las mayores deudas que los clientes me indican, y es el número de consultas de buró. Muchos clientes, porque, reitero, es lo que también la mayoría pues en los videos se menciona, y es como que es un punto que se menciona mucho, pero ni siquiera lo explican en detalle, es el número de las consultas de buró. Me dicen, David, ¿tener muchas consultas de buró afecta mi historial crediticio? Sí, pero hay que establecer bien cuál es el número de consultas que sí afectan y cómo lo afectan. Obviamente, si tú intentas sacar un crédito con esta entidad financiera, con esta otra, y tienes muchas consultas, más de 6, 10, obviamente los bancos, esa es una alerta, porque van a decir, oye, este cliente, ¿qué onda? ¿Por qué está buscando tanto dinero? ¿O por qué está buscando en tantas instituciones tanto dinero? ¿Que se lo están rechazando o si se los están dando todas y va a ser un fraude? Entonces, es un foco de alerta. ¿Cuáles son las consultas, digamos, permitidas? Si tú tienes más de 3 consultas en los últimos 30 días, ya se empieza a afectar tu historial crediticio. Pero ojo, si estamos hablando tal vez de 4 consultas, por ejemplo, se va a afectar muy, pero en verdad muy poco. Va a bajar menos de 5 puntos. Es casi nada. Debes de tomar en cuenta que al menos para el crédito hipotecario, esa disminución en score casi afecta absolutamente nada. Entonces, no tengas miedo. Y yo te lo menciono porque yo lo que siempre le recomiendo a los clientes es, cuando intentes sacar tu crédito hipotecario, no busques solamente con una institución financiera. Acércate a varias y, ingresa tu expediente para que tú puedas determinar, puedas observar cuáles son las condiciones y de esa manera hacer un análisis para determinar cuál es la mejor opción que te están dando a ti y con esa continuar. Pero ojo, tampoco te estoy refiriendo a que te vayas con 7 bancos. Intenta con 3 bancos. Es lo que yo siempre recomiendo. Obviamente, antes de eso, pues tienes que analizar tu perfil para poder identificar cuáles son las mejores 3 opciones que te van a dar esos créditos, ingresar con ellos, analizar tablas y entonces ahora sí elegir. ¿Qué es lo que sí podría afectarte inclusive, o un punto que la verdad es que la mayoría de las personas no toman en cuenta y que es algo que sí les afecta a varios puntos en buró, es tener tus líneas de crédito al tope? Puedes tener líneas de crédito de 200, 300 mil pesos en tarjetas de crédito, pero lo idóneo es que no las tengas ocupadas completamente. Mientras tú tengas tu nivel de deudas en general, digamos, con todas las deudas que tienes, abajo del 60-50%, la verdad es que eso es muy bueno. Cuando empiezas a tener tus deudas arriba de esos porcentajes, es donde los bancos sí empiezan a bajar. Bueno, no los bancos, sino el buró de crédito empieza a bajar tu score. Y cuando tienen las deudas topadas arriba del 90 o al 100% o inclusive sobregiradas, eso sí afecta mucho más tu historial crediticio.
Y si quieres que te ayude con el trámite y quieres que realicemos tu precalificación para ver tu perfil, con todo gusto lo podemos hacer. Lo único que tienes que hacer es mandarme un WhatsApp al número que está apareciendo aquí abajo y decirme: David, deseo ayuda con mi crédito hipotecario, o David, deseo realizar mi precalificación. Y en segundos mi asistente digital te va a indicar cuál es la información que requerimos. Vamos a realizar la precalificación y en cuanto tengamos el resultado, un especialista de mi equipo te va a compartir el mismo. Y de ahí te vamos a acompañar en todo el proceso hasta la firma de escrituras sin ningún costo, ya que me pagan directamente los bancos. De igual manera, considera que si tienes alguna otra duda, pues obviamente con todo gusto me la puedes indicar ahí mismo en el número de WhatsApp. Dime: David, tengo alguna duda, me la platicas, con gusto la revisamos, o me la puedes dejar también aquí abajo en los comentarios y con gusto te la respondo. Te invito a que, si este video te está gustando y quieres ayudarme a que llegue a más personas, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario indicando qué te parece este video, y créeme que eso me ayuda bastante. Adicional, considera que esta ayuda que yo realizo es en toda la República Mexicana, y te invito a que, si quieres saber un poco más de información un poquito diferente a la que tengo en este canal, te suscribas a mi Instagram, porque ahí la voy compartiendo. Vamos a pasar al siguiente error, y es algo relacionado al tema de la participación de dos personas, específicamente hablando con tu pareja. Aquí vamos a tocar puntos porque considera que un crédito hipotecario, en temas de finanzas, a veces el amor, por supuesto, que es importante, pero hay que dividir muy bien, porque cuando tú estás casado en sociedad conyugal, en la mayoría de los bancos sí o sí tienen que participar las dos personas consultando buró. Si estás casado en separación de bienes, tú eliges si tu pareja quieres que participe o no. Por participar yo me refiero a que participe con ingresos y que participe consultando su buró de crédito. Ahí tú eliges si quieres que participe o no. En el caso de estar casados en sociedad conyugal, en algunos bancos es obligatorio que a ambas personas se les consulte el buró de crédito, independientemente la segunda persona compruebe ingresos o no. ¿Y qué es lo que puede afectar? ¿Cuál es el error que suele suceder aquí? Y es que, pues obviamente, a veces como parejas no sabemos cómo está el buró de crédito de la otra persona. Hay muchos burós financieros y yo estoy de acuerdo con eso, que a tu pareja debes de conocerla no solamente en su forma de ser, sino también en sus deudas que tiene y en sus ingresos, porque de esa manera vas a poder saber, cuando se requiera justamente un crédito en conjunto, qué tanto te puede ayudar o qué tanto te puede afectar. Desafortunadamente no es un consejo que muchos sigan, y cuando llegan ambas personas a realizar el trámite del crédito hipotecario, ingresamos o hacemos la precalificación y, oh sorpresa, porque una de las dos personas tiene mal buró o tiene un sobreendeudamiento y por lo tanto no se puede sacar el crédito hipotecario. Pero justamente no te preocupes, porque recuerda que yo en este video te doy soluciones. La solución específica en este video, en este punto, obviamente primero va a ir nuevamente de la mano de realizar la precalificación para, antes de quemar el cartucho con todos los bancos, poder identificar cuál es el perfil, cómo está cada una de las dos personas. Tal vez no es que tenga un mal buró y sea un rechazo completo, pero tal vez sí tenga muchas deudas y pueda afectar en la evaluación. Justamente con la precalificación lo que vamos a poder ver es cuál es esa situación, y de ahí ver la mejor línea de acción posible. Específicamente hablando en este tema de la mejor línea de acción posible, debes de tomar en cuenta que, como ya mencioné, en algunos bancos es obligatorio que participen ambos. En algunos bancos, aun cuando estén casados en sociedad conyugal, podemos hacer que la segunda persona, o la que tiene mal buró o la que tiene un sobreendeudamiento, no participe en el crédito. En la escritura siempre van a participar, porque por orden jurídico, sí o sí, ambos van a ser copropietarios y ambos van a firmar la escritura, ambos van a ser dueños. Sin embargo, en el crédito podemos hacer que no participe esa persona que tiene un sobreendeudamiento o un mal buró. Obviamente, pues justo para eso es la precalificación, ya que veamos la situación. Se tiene la opción, como siempre, de pagar deudas, como ya había platicado, ingresamos, que el banco analice, nos dé las opciones y lo hacemos. O si de plano es un mal buró o son deudas impagables porque tales son muy elevadas, entonces lo que hacemos es ver cuáles son los bancos que sí nos van a permitir hacer la evaluación sin que se le consulte el buró a la segunda persona, y por lo tanto se puede obtener la evaluación. Bueno, más bien, se puede obtener la autorización. Y el último error va a ser algo que no está relacionado, digamos, directamente al crédito, pero sí a una compraventa, y es no tener recursos propios. Este es un error en el cual también veo que llegan muchos clientes porque pues están de alguna manera mal informados. Y ojo, no mal informados por decisión propia, se podría decir, sino porque es posible que conozcan a alguien que les dijo: yo sí pude comprar mi propiedad sin tener un solo peso. Y es real, porque un punto:
Hace algunos años sí se podía. O sea, digamos que hace algunos años hasta en temas de políticas de Banco Infonavit te podían prestar como hasta el 107 o hasta el 110% del valor de la propiedad. Toma en cuenta que cuando compras una propiedad, la manera en la que se compone el monto total de inversión es el valor de la propiedad, los gastos de escritura y algunos otros gastos como avalúo y comisión por apertura, que justo sumaban más o menos como un 108%, máximo un 110% del valor de la propiedad. Y por lo tanto, si entre Infonavit y banco te financiaban ese 110%, se puede llevar a cabo la compra. Ese punto, o bueno, más bien, esa política quedó eliminada hace más o menos como unos 4 o 5 años, por lo tanto, digamos que de ella no. Hay otras alternativas, bueno, más bien hay otras estrategias. De hecho, aquí te dejo un video donde platico justo sobre las hipotecas para los inversionistas, en donde te pueden llegar a financiar hasta el 100% de la compra que tú quieres realizar. Obviamente son estrategias muy específicas que dependen de temas muy específicos que aquí platico. Sí se puede, pero va a considerar que tengas algún otro inmueble, que el valor de la operación esté, bueno, más bien de la compra esté por debajo del valor de avalúo, etcétera. Ahí lo platico muy en detalle. Pero lo que yo siempre le recomiendo a los clientes es no te vayas por ese lado. No te vayas con la esperanza de que sucedan esos escenarios, porque al final, cuando ya estemos avanzados y no sucedan esos escenarios, pues simplemente ya no vas a poder hacer la compra, ya invertiste tiempo, puede ser que hayas invertido dinero en el avalúo, temitas similares, algún apartado y lo puedes llegar a perder. Además, debes de considerar que en estas estrategias donde sí te pueden llegar a financiar el 100%, hay otro punto que queda fuera de la ecuación, es el tema del enganche. El enganche es específicamente un monto que se acuerda entre comprador y vendedor que se da cuando se firma contrato de compraventa. Este monto se podría decir que es la manera en la que el comprador le hace ver a la parte vendedora que está totalmente convencido y que de manera oficial quiere comprar la propiedad, tanto que pues le deja una parte para que se vea ese compromiso, para que no se eche para atrás al final y pues obviamente la parte vendedora pierda tiempo que ya no se puede mostrar el mismo. Entonces, ese enganche, como mencioné, se firma en el contrato de compraventa. En estas estrategias que yo te llego a mencionar en el video, el tema de que se te dé todo el financiamiento se va a generar después de la firma de escrituras, aun cuando sea Infonavit, porque esa es también una duda muy común. Y me dicen, ¿sabes qué, David? ¿El saldo de la subcuenta se puede usar para enganche? No, porque el saldo de la subcuenta junto con el crédito del banco y el crédito del Infonavit se otorgan después de firmar escrituras. Para poder llegar a la firma de escrituras, primero necesitamos la documentación del inmueble. Y para obtener la documentación del inmueble, generalmente primero se firma contrato de compraventa. Y ahí es donde te piden el enganche. Entonces puede ser que la estrategia se vaya a cumplir y tú tengas el porcentaje final, bueno, más bien los recursos en crédito completos para liquidar la operación. Pero si la parte vendedora te está pidiendo un enganche del 5 o el 10%, si no la tienes, simplemente ni siquiera vamos a poder continuar con la operación. Por ese motivo es que, para evitar este error, lo que yo siempre te voy a recomendar, sí o sí, es que tengas por lo menos el 10% de recursos propios para poder llevar a cabo la operación. Y con esto llegamos al final del video, en donde debes de considerar que ir al banco a ciegas es jugar una ruleta rusa con tu patrimonio. No lo hagas. Estos errores, como ya te pude yo mostrar, la mayoría de ellos se pueden evitar, se pueden conocer y buscar la mejor solución. Por ese motivo es que es muy bueno que tú te acerques a un profesional. Considera que nosotros como broker hipotecario no tenemos ningún costo para ti. A nosotros nos pagan los bancos. La mayoría de nosotros somos muy objetivos en el entendido que trabajamos con todos los bancos nos pagan exactamente lo mismo y jamás te vamos a orillar a trabajar con algún banco solo porque nos convenga a nosotros. Digo, no todos, pero yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los brokers sí son así. Entonces, no deberías tú tener ningún inconveniente. Obviamente, quieres tener más certeza, pues acércate a trabajar conmigo. A mí me pagan completamente todos los bancos lo mismo. Mi finalidad es ayudarte de la manera más objetiva posible a encontrar las mejores opciones, ¿vale? Entonces, si tú te acercas con un profesional, pues vas a evitar quemar cartuchos, vas a poder analizar tu perfil y de esa manera vas a poder evitar esos errores. Y más allá de evitar estos errores, que también es uno de los puntos más importantes, obtener la mejor opción de crédito hipotecario. Si tienes alguna otra duda, como ya te mencioné, déjamela aquí abajo en los comentarios, con gusto la revisamos y nos vemos en el siguiente video.